Sí se ve. Sí, doctor. Ok. Muy bien, entonces el tema que vamos a tocar ahora es el del tabaquismo y cáncer y cerramos con nutrición y cáncer, ¿ya? Eh, bueno, ustedes saben que, como lo hemos venido conversando en las últimas clases, el tabaquismo es uno de los factores al que se le atribuye la mayor incidencia de cáncer desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Está relacionado con muchísimos tipos de cáncer, no solamente el de pulmón, sino también cáncer de orofaringe, esófago, vías urinarias, en fin, ¿no? Es un problema de salud pública indudablemente, representa una epidemia global responsable de muchos daños en la salud pública. Eh, a- 1.100 millones de personas fuman, aproximadamente 4 millones mueren por año y se estima que 10 millones van a morir por año en el año 2030. Y de estos, una gran parte, más del 70%, será en países en vías de desarrollo, ¿no? Como el nuestro. Entonces, la epidemia del tabaquismo es un fenómeno mundial con efectos destructivos considerables, tanto para las naciones en desarrollo como para los países industrializados, ¿no? En el año 2000, el tabaco mató a casi 5 millones de personas en el mundo y más de 1 millón en las Américas, ¿no? Y es causa del 30% de muertes por neoplasia maligna y de 18 diferentes tipos de neoplasias malignas, ¿no? El tema de la globalización de la epidemia del tabaquismo es muy complejo, se debe a muchos factores. La OMS menciona que uno es la liberación del comercio, la inversión directa extranjera, el carácter transnacional de la publicidad del tabaco, la promoción y patrocinio de actividades artísticas y deportivas, el contrabando, en fin, todos son factores que contribuyen a que exista esta epidemia, ¿no? Como ven en este gráfico, eh, y como hemos venido también conversando, se estima que en los siguientes años la proyección es de que se incrementa la incidencia de neoplasias malignas a nivel mundial y particularmente en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, y muchos de estos factores o los factores que se analizan que son responsables de este incremento en la incidencia que se va a observar es pues básicamente porque hay una alta prevalencia de tabaquismo, de fumadores en nuestra sociedad, ¿no? Y el hecho que también, como les mencioné, estemos adquiriendo hábitos nocivos en aspectos dietéticos que están llevando a que nuestra población tenga mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, algunos antecedentes históricos, el tabaco fue una planta originaria de América, se usó inicialmente como en usos ceremoniales entre los indios americanos, fue llevado luego a Europa, se usó inicialmente en las cortes para luego adquirir una importante difusión tras su cultivo y en esta forma regresa al nuevo continente, ¿no? Se describe que en el año 75 el virrey conde de Castelar crea los primeros estancos de tabaco, ¿no? En América. Como le mencioné, antes se le daba hasta incluso un uso medicinal, ¿no? Se utilizaba como la nicotina como un tratamiento para las bubas y aún como relajante muscular para permitir reducciones de fracturas, ¿no? A principios del siglo XX se crea la primera máquina productora de cigarrillo, lo cual difunde y pone al alcance de las mayorías, este, gente joven sobre todo, el tabaco, ¿no? Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial y hubo todo eh, una campaña de marquetera importante en esos años que pues puso al tabaquismo de moda entre los jóvenes, ¿no? Y se vio un incremento notable en la incidencia de este hábito, ¿no? Ya en ese tiempo, en el año 50 del siglo pasado, dos investigadores, Richard Doll en Inglaterra y Graham en Estados Unidos, publicaron algunas investigaciones en las cuales referían que había algún elemento en la sociedad que estaba haciendo que los jóvenes mueran por enfermedades que solo antes eran vistas en adultos mayores, ¿no? Y por ahí, en esas publicaciones, comenzaron a atribuir encontraron que este elemento nocivo era el cigarrillo, ¿no? En el Perú, 60% de varones y 46% de mujeres han fumado alguna vez en su vida. 40% de mujeres mayores de 18 años y 60% de hombres mayores de 18 años han fumado en el último año. Y la OPS y la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica estiman que la prevalencia actual de fumadores es aproximadamente 25-27% y que 40% de la población peruana se expone involuntariamente al humo del tabaco, ¿no? Eh, Hubo algunos artículos que mencionaban que hasta 4% de niños entre 8 y 10 años habían fumado alguna vez
y cerca del 4% de menores de 15 años lo habían hecho alguna vez en su vida, ¿no? Y casi siempre, casi todas las personas que son fumadoras, el 90% ha iniciado este hábito antes de los 20 años, ¿no? Y indudablemente más hombres que mujeres fuman, sin embargo, en niveles socioeconómicos o estatus socioeconómicos altos, A y B, se está viendo lo contrario, ¿no? Que más mujeres que hombres están adquiriendo este hábito, eh, este mal hábito, ¿no? Son aproximadamente 9.000 a 10.000 muertes por año por cigarrillo que ocurre en nuestro país, y no solamente por cáncer, sino también por cuestiones, problemas, patologías cardiovasculares. Y, por ejemplo, en el INEM se realizó un estudio en pacientes con cáncer de pulmón y se atribuyó en el 90% de los casos a pacientes fumadores. Eh, es, eh, es tan importante y a veces uno quiere ocultar este problema no se puede, ¿no? Incluso en gente que conoce que la enfermedad, perdón, que el tabaquismo es responsable de un sinnúmero de enfermedades, a pesar de que lo conocen, pues igual fuman, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta es antigua, ¿no? Pero muy gráfica al respecto, ¿no? En el año 88, el siglo pasado, en una selección del Colegio Médico, se realizó una encuesta a los médicos que iban a votar y se vio que casi todos decían que el tabaco era un mal hábito, ¿no? Y estaban dispuestos a colaborar en campañas para erradicar este hábito. Eh, pero, sin embargo, cuando se preguntó sobre el hábito de fumar, prácticamente en esta población de médicos, la prevalencia era igual que en la población en general, ¿no? Entonces, para que se den cuenta al respecto. En INEM, por ejemplo, que es el hospital de referencia para pacientes con cáncer, y donde pues, uno está muy sensibilizado, porque trabajan allí, están al lado del paciente con cáncer, y está muy sensibilizado con los temas carcinogénicos. Los mismos empleados en el INEM, mire, 30% reconocieron que eran fumadores, ¿no? 22% de médicos, personal de enfermería, nutrición también, ¿no? Entonces, este es un problema de salud pública que hay que atacarlo con educación, es cierto, pero también pues con el ejemplo, ¿no? Ustedes que son estudiantes de medicina tienen que dar el ejemplo, y un estudiante de medicina o un médico, yo considero que un médico o un estudiante de medicina no puede estar fumando, ¿no? Este, porque se supone que ustedes están siendo capacitados al respecto y conocen más que cualquier otra persona, me refiero a la población en general, sobre los daños que esto ocurre, ¿no? Entonces, es como que nos estemos disparando a los pies, ¿no? Ahora, el fumador pasivo consume 30% de la aspiración de elementos negativos que hace el fumador voluntario, y este es el sustento fundamental para las disposiciones legales que protegen el derecho del ambiente libre de humo, ¿no? La cotinina, que es la forma de eliminación de la nicotina, puede ser medida con relativa facilidad en la orina, y existen estudios en lactantes que demuestran su condición como fumadores pasivos, ¿no? Entonces, la biología de la adicción a la nicotina ya está bien establecida, ¿no? O sea, cuando uno fuma, la nicotina ingresa al cuerpo y ustedes conocen muy bien, ya seguramente lo han estudiado en el curso de farmacología, activan unos receptores colinérgicos nicotínicos que a su vez, una vez que están activados, liberan neurotransmisores, ¿no? Entre ellos, pues, la dopamina, ¿no? Y esta dopamina crea efectos placenteros en determinadas zonas del sistema nervioso central, ¿no? Y esto refuerza el hábito de fumar, ¿no? Entonces, esta es la base de la adicción de la nicotina, ¿no? A nivel mesolímbico, una vez que se activan estos receptores nicotínicos, pues se libera dopamina a nivel del sistema mesolímbico, al núcleo accumbens, o el área tegmental ventral, ¿no? Y esta dopamina pues crea este efecto placentero, de relajación que a veces produce la nicotina, ¿no? Y va incrementando y reforzando el hábito de fumar, ¿no? Y es más, con el tiempo, van disminuyendo esta cantidad de receptores, y hay una especie de plasticidad donde la persona requiere mayor cantidad cada vez más de nicotina para obtener el efecto deseado en las primeras veces, ¿no? Entonces, es una conducta, es un círculo vicioso en el que se va entrando, ¿no? Entonces, el consumo de tabaco produce más muertes por cáncer en todo el mundo que ninguna otra actividad humana, eso ya está bien establecido, y que la asociación tabaco-cáncer es una relación bien establecida en causa-efecto y dosis-efecto, ¿no? Entonces, son 18 neoplasias asociadas al tabaquismo,
Las que son comprobadas son las de cavidad oral, laringe, esófago, árbol respiratorio y vejiga, y las que tienen una posible asociación son páncreas, pelvis renal, cáncer de mama también, cuello uterino y estómago, ¿no? Ahora, el tabaco, ya sea que ingrese a través del cigarrillo o tabaco masticado, igual produce daño, ¿no? Aquellos que son, por ejemplo, que les gusta masticar la hoja del tabaco, este, están más propensos a tener lesiones premalignas, por ejemplo, leucoplasia vellosa a nivel de la mucosa oral en la lengua, este, y lesiones malignas también en dicho órgano, ¿no? Entonces, cuando uno fuma, son cerca de 3.000 carcinógenos que se está introduciendo al cuerpo, ¿no? Benzoantracenos, benzofluorantenos, en fin, una cantidad importantísima de productos químicos, aminas aromáticas, nitrosaminas, que uno va fumando, ¿no? Entonces, en el humo del cigarrillo se han identificado más de 3.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 30 son carcinógenos para los animales. Y en la fase gaseosa, los carcinógenos o productos favorecedores de la producción de tumores, ahí encontramos pues la dimetilnitrosamina, las dialquilnitrosaminas, clorovinilo, alcoholeína y benceno. Ustedes se acordarán en la primera clase que hemos visto, todos elementos químicos con efecto carcinogénico, ¿no? Entonces, la mayor parte de la actividad carcinógena del humo del cigarrillo se encuentra en forma de partículas que ingresan al organismo, y ahí encontramos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son comprobadísimos carcinógenos, ¿no? Los metilados, los policíclicos, los hidrocarburos clorados, los fenoles, catecoles y metales, todos ellos presentes en el tabaco, ¿no? Además, también existen otros elementos en el tabaco, en el humo del cigarrillo, como las nitrosaminas, que están claramente relacionadas con cáncer de esófago y páncreas, y las aminas aromáticas relacionadas con neoplasias de riñón y de vejiga, ¿no? Entonces, cuando la persona fuma, como les mencioné, se introduce carcinógenos. Esos carcinógenos, como ustedes recordarán cuando hemos revisado el tema de carcinogénesis química o por productos químicos, requieren una activación metabólica. Entonces se produce la activación metabólica, determinadas enzimas, citocromos, se producen o se sintetizan los elementos intermedios, productos de estos carcinógenos, y estos van directo al DNA, y en el DNA forman enlaces aberrantes, ¿no? Aductos en el DNA, y esos enlaces aberrantes va a crear una inestabilidad genética, una inestabilidad genómica, que va a conducir a alteraciones en la reparación, en la apoptosis, ¿no? O alteraciones o errores en la codificación de proteínas, en este caso de oncogenes o protoncogenes, que se van a transformar en oncogenes, o afectar a los genes supresores tumorales, y eso fundamentalmente va a llevar a una pérdida del control del crecimiento normal de las células y finalmente al desarrollo de un fenotipo maligno, ¿no? Otros mecanismos también y que se ha encontrado que producen los carcinógenos presentes en el humo del cigarrillo es de que estos son capaces de eh, producir inhibición o alterar la función de algunos genes supresores tumorales como P53, ¿no? Y por otro lado también puede inhibir a proteínas proapoptóticas como VAX, por ejemplo, que favorece la apoptosis, ¿no? Entonces, de esa manera también evitan que las células que están dañadas pues entren al ciclo o al ciclo de apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Además, también los carcinógenos presentes en el tabaco activan una serie de vías de señalización intracitoplasmática o intracelulares que favorecen la proliferación celular, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, la vía de Carras, por ejemplo, de las MAP quinasas, ¿no? O algunos de ellos inhiben a determinadas proteínas que tienen un efecto de freno de estas vías, como por ejemplo la proteína PTEN, que lo que hace es frenar o inhibir cuando se forma un complejo a la proteína PI3 quinasa, ¿no? Fosfatinoinositol 3-fosfatoquinasa, ¿no? Que es una vía que favorece la replicación, la supervivencia celular, ¿no? Entonces, son diferentes mecanismos de acción que se ha visto relacionados con los elementos químicos del tabaco, ¿no? Entonces, bueno, el Perú felizmente entró en este convenio marco de control del tabaco en el año 2004, donde, bueno, se hicieron las prohibiciones de toda forma de publicidad. Por eso ustedes ya no encuentran comerciales de cigarrillos como antes se veía, pues, ¿no? Ya tampoco se permite poner grandes advertencias
en el empaquetado y te quedó, o se ponen advertencias sanitarias en el empaquetado y el etiquetado de los paquetes de cigarrillos, ¿no? Se muestran algunas figuras ahí de personas con cáncer, ¿no? Algunos elementos disuasivos para evitar para tratar de evitar que la persona fume, ¿no? Igual también se prohibieron los términos engañosos como suaves, light o bajo en alquitrán, porque igual, así sea un cigarrillo light, igual te causa daño, igual te estás fumando carcinógenos, ¿no? Entonces, todos estos elementos o este marco permitió incrementar los impuestos, por ejemplo, al tabaco y todo ello con la finalidad de disminuir la incidencia de tabaquismo en nuestro país, ¿no? Ahora, otra cosa importante son las directrices en el manejo clínico de la adicción al tabaco. Eso también se tiene que manejar. Nosotros, por ejemplo, manejamos esto con el área de psiquiatría, ¿no? Para tratar de que los pacientes que fuman, pues dejen este hábito. Es muy difícil. A pesar, por ejemplo, hay gente que tiene cáncer, que tiene el diagnóstico de cáncer, que están recibiendo quimioterapia y están fumando. O sea, no pueden dejar el hábito, ¿no? Más de una vez hemos encontrado pacientes, por ejemplo, encerrados en el baño del hospital, del cuarto donde están hospitalizados, y que estaban fumando, ¿no? Porque no tienen ese hábito y esa dependencia a esta droga, pues, ¿no? Entonces, hay elementos, hay intervenciones farmacológicas también que se pueden utilizar. En primera línea, por ejemplo, las gomas de mascar con nicotina, los parches de nicotina, ¿no? Los inhaladores nasales, en fin, mecanismos farmacológicos que, bueno, eso lo maneja más el área de psiquiatría para que puedan, para que puedan ir dejando poco a poco el cigarrillo. Sin embargo, les diré que la gran mayoría de personas o pacientes, por ejemplo, que yo he tratado y que conozco que han dejado de fumar es porque un día decidieron dejar de hacerlo definitivamente. O sea, dijeron, en este momento ya no fumo más y dejaron de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces las personas que dicen, no, yo fumo 10 o 20 cigarrillos diarios, mañana fumaré 18 y van bajando uno por uno, a veces eso no funciona, ¿no? La mayoría de gente que dejó de hacerlo fue porque tomó esa decisión, ¿no? Bien, acá hay otras intervenciones, de algunos fármacos también que ustedes pueden revisar con más calma cuando lean las diapositivas. ¿Alguna pregunta? Sí, Doctor, doctor, una entonces, consulta. Sí. Sí, dígame. Creo que primero habló una compañera. A ver. doctor, yo le haré. Tenía una consulta, entonces después de que se firmó el convenio, ¿sí disminuyó la incidencia bastante del tabaco o de las personas que fumaban? ¿O no ha servido de El mucho? Perú entró en este marco, ya existen las leyes. Y bueno, sí, hay una disminución de la incidencia de fumadores en nuestro país. O sea, hay campañas educativas que felizmente están dando resultados, ¿no? Sin embargo, todavía yo considero que son insuficientes, ¿no? Todavía debemos de continuar en esta lucha para erradicar este mal de la sociedad, ¿no? Eh, ahora, hay un estudio interesante, bueno, no lo tengo ahorita, Carlos, pero de repente en la próxima semana se los muestro, cómo se ha visto, cómo se ha visto el incremento de incidencia en mujeres, también ese es el problema, ¿no? Y una combinación muy mala es tabaco y estrógenos. ¿Por qué? Porque parece que esto facilitaría la ocurrencia del proceso de carcinogénesis de adenocarcinomas pulmonares, ¿no? Entonces, eh, el tabaco causa mucho más daño en mujeres. Entonces, y lo que se ha estado observando es de que ha habido un incremento de mujeres que han entrado en este hábito, pues, ¿no? Entonces, son temas que hay que analizar y que tratar desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Gracias, doctor. Nada. Había otra pregunta, creo. Sí, doctor, la consulta era, al igual que un paciente que toma un vaso de alcohol, no es necesariamente alcohólico, alguien que fuma igual, ¿cómo diagnosticamos el hábito tabáquico en esa persona? O sea, creo que se mide por cantidad de cigarrillos al día, cajas, ¿cómo se Normalmente diagnostica? tú divías el fumador pesado y no pesado. Así es como lo vas a encontrar en los artículos también, en los estudios de investigación, ¿no? Los fumadores pesados y no pesados. Y un fumador pesado es aquel que en promedio te fuma más de 20 cigarrillos por día, ¿no?
y un fumador no pesado es menos de 20 cigarrillos por día. Entonces, más o menos, esa es la clasificación que se da, ¿no? Ahora, yo creo que acá no existe que, bueno, me fumo un cigarrito ahora una vez por semana, una vez por semana, y es como que no pasa nada, ¿no? O sea, igual estás fumando, igual te estás introduciendo carcinógenos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco debería estar permitido eso, ¿no? Solamente fumo en una fiesta o en una reunión social, tampoco debería estar permitido eso. Ahora, para efectos de clasificar a las personas en riesgo, sí están los fumadores pesados y no pesados, y el número ahí es 20, ¿no? 20 cigarrillos por día. Y aquellos, por ejemplo, fumadores pesados, que entre las campañas de screening, en esa población se recomienda realizar una tomografía espiral una vez por año, ¿no? Para la detección temprana de cáncer de pulmón, ¿no? Esa estrategia sí ha permitido disminuir hasta en un 20% la mortalidad por cáncer de pulmón, pero en esa población en específico, no en la población en general. Ya, listo, doctor. Doctor, una duda. Si eres fumador pasivo o fumador activo, ¿corres el mismo riesgo de cáncer? Sí, 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 indudablemente. Yo tengo muchas pacientes, por ejemplo, mujeres, amas de casa, ¿no? Y que 60, 70 años con cáncer de pulmón y nunca en su vida han fumado, pero su esposo era un fumador empedernido. Tengo varios casos así. Entonces, sí, sí, sí es claro, y está bien comprobado eso, el daño que se ocurre en un fumador pasivo. Listo, muy bien. Entonces pasamos al siguiente tema, ¿ya? De su nutrición, y cáncer. Sí pueden ver las imágenes, ¿no? Sí, doctor. Bien, Sí, entonces doctor. gracias. El otro elemento importante que les había mencionado, medioambiental, modificable y con alta culpabilidad de cáncer es la obesidad, el sobrepeso, ¿no? Ya vimos el tabaquismo, vimos la obesidad y el tercer elemento, ¿cuál fue? ¿Qué les dije? A ver, ¿Infecciones? papilomavirus, ¿no? Papilomavirus. O sea, yo creo que si alguno de ustedes después se especializa en lo que es salud pública, salubrista, epidemiólogo, todo, y comienza a trabajar en el tema preventivo, hay que enfocarse en esos tres elementos, ¿no? Tabaco, obesidad, cáncer y papiloma, ¿no? Con eso vamos a reducir en un grueso número de pacientes con la incidencia de cáncer, ¿no? Entonces, muchos estudios epidemiológicos demuestran el rol de la dieta en la etiología y prevención del cáncer. Comprobado también, ¿no? Aproximadamente un tercio de variaciones en la incidencia de cáncer entre diferentes poblaciones son debidas a diferencias en la dieta. De ahí que ustedes han visto, pues, los cuadros, ¿no? Mientras que en Estados Unidos el cáncer más frecuente es el cáncer de colon, mama, en fin, ¿no? En nuestro país todavía tiene alta prevalencia otro tipo de cáncer como el cáncer gástrico o el cáncer de cuello uterino, en fin, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque hay diferentes hábitos, según donde la persona se encuentre, ¿no? Y todos muy relacionados con el tema de la dieta, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues, la obesidad es un problema terrible, ¿no? No saben qué hacer allá con este tema. Es como una especie de pandemia, ¿no? Hay mucha persona con sobrepeso, obesa, y tienen bastantes problemas de enfermedades cardiovasculares y neoplasias como mama, como colon, endometrio, ovario, en fin, ¿no? Entonces, este es todo un tema, ¿no? Dole y Peto en el 81 estimaron que 35% de todas las muertes por neoplasia marina son atribuidas a los hábitos dietéticos, ¿no? Mira, 35% es bastante, ¿no? Un cuarto de casi todos los cánceres en países desarrollados podrían ser prevenidos a través de una dieta saludable, ¿no? Actividad física y manteniendo un peso adecuado. Miren, un cuarto, el 25%, ¿no? De casos podrían ser prevenidos si uno adquiere un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, la alimentación y la nutrición modifica el riesgo de cáncer en un gran número de lugares, y algunos alimentos y bebidas constituyentes de la dieta, y que, bueno, son fabricados o procesados,
y que contienen alta cantidad de preservantes, influyen en el desarrollo de algunas neoplasias malignas. Entonces, es importante porque acuérdense que yo cuando les hablé de los hallmarks del cáncer, uno de los hallmarks era la de regulación celular energética. Entonces, las células, hay elementos y alimentos que tienen efectos genotóxicos, ¿no? sobre las células. Y ahora se habla mucho de lo que es la nutrigenómica y el cáncer, ¿no? Entonces, cuando uno consume una dieta típica, un almuerzo típico, estás, digamos, consumiendo cerca de 25.000 constituyentes alimentarios bioactivos que algún efecto van a tener sobre la función celular, ¿no? Entonces, estos elementos de la dieta van a modificar múltiples procesos tanto en células normales como también en las células neoplásicas, ¿no? Entonces, obviamente tienen que ver los carbohidratos que transforman en glucosa, la grasa que transforman en ácidos grasos o las proteínas en aminoácidos, ¿no? Constituyen indudablemente precursores de reacciones biosintéticas que tienen que ver con la expresión genética, igual que las vitaminas y los minerales también tienen efectos sobre las funciones enzimáticas y estas sobre la expresión genética, ¿no? Y algunos elementos como los antioxidantes o fitoquímicos que protegen del daño que se producen, por ejemplo, cuando se forman radicales libres de oxígeno, ¿no? Y todos, como ven ahí en rojo, todos estos elementos de alguna forma tienen que ver con la expresión de genes, ¿no? Con los elementos de traducción y transcripción de genes en proteínas, ¿no? Entonces, hay múltiples microconstituyentes de los alimentos, ¿no? Como ven ahí ustedes, por ejemplo, vegetales crucíferos, ahí están los isotiazonatos, ¿no? Y estos tienen elementos químicos que tienen algún efecto bueno o malo sobre alguna función celular, ¿cierto? Entonces ahí ven este cuadrito, no lo vamos a retratar todo el cuadro porque sería insulso. Pero lo que quiero que se lleven a casa es eso, ¿no? Que existen también agentes carcinógenos en la dieta que uno consume. Entonces, cualquier alimento representa una sustancia muy compleja que contiene elementos nutritivos y factores dañinos. Y en los alimentos, en algunos, sobre todo los que son preservantes o los que son, por ejemplo, cocinados a altas temperaturas, las carnes, por ejemplo, procesadas o expuestas al carbón, tienen agentes genotóxicos, ¿no? Y además, algunos, por la forma como se procesan o se cocinan, pueden perder elementos nutritivos esenciales, como el ácido fólico, por ejemplo, que puede incrementar el riesgo de cáncer, ¿no? Y otro elemento importante, y otra cuestión importante es que la obesidad y el consumo crónico de alcohol constituyen factores indudablemente probados etiológicos de cáncer, ¿no? Entonces es importante cuando uno analiza el tema de dieta y la incidencia de cáncer, ver cuáles son las fuentes de estos alimentos, ¿no es cierto? Cómo se preparan esos alimentos. Por ejemplo, les mencioné este tema de que cuando se cocinan alimentos a altísimas temperaturas, se pueden liberar aminas, que son elementos carcinogénicos para el epitelio gastrointestinal, ¿no? Las aminas heterocíclicas que forman adductos en el DNA. O también existen toxinas contaminantes en los alimentos. Ya habíamos hablado de esto en los cereales, por ejemplo, ¿no? La producción de estas sustancias como la aflatoxina B, ¿no? Que es causa de hepatocarcinoma, ¿no? Y indudablemente también los preservantes de alimentos como el nitrito de sodio también es un elemento que altera la función y la expresión genética, ¿no? Como le mencioné, por ejemplo, es probado que la deficiencia de folato incrementa la incidencia de cáncer colorectal. Esos son elementos esenciales que a veces se pierden cuando se consume dietas, por ejemplo, comida chatarra, ¿no? O dietas como carnes procesadas o parrilladas, ¿no? En excesiva cantidad. Entonces, esta deficiencia de folato puede llevar a mutaciones en la síntesis del DNA o inactivaciones, hipometilaciones o hipermetilaciones en algunos genes supresores tumorales que pueden favorecer el proceso de cáncer, ¿no? Se estima que en Estados Unidos la obesidad es responsable del 14% de muertes por cáncer en varones y 20% en mujeres. Entonces, la obesidad incrementa el riesgo de cáncer de colon, de mama, de endometrio, de riñón, de páncreas, de hígado, de esófago, ¿no?
Entonces, y el tejido adiposo es un órgano endocrino que puede liberar ácidos grasos, péptidos y hormonas esteroideas, y que estas proteínas, esas hormonas, estos péptidos favorecen el desarrollo de las neoplasias que hemos mencionado, ¿no? También está comprobado que la mayor acumulación de grasa abdominal central está fuertemente asociada a un incremento en el riesgo de cáncer colorectal y probablemente asociada a cáncer de mama, de páncreas y de endometrio, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene exceso de peso, se produce disminución de adiponectina, incremento de insulina, y la insulina incrementada con disminución de la adiponectina y además el estado inflamatorio crónico que se produce en estas personas que son obesas, porque en estas personas se ha comprobado que hay un incremento del TNF-alfa y algunas interleuquinas como la interleuquina 1 y 6, hace que se incremente la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina va a generar eh, que se comiencen a transcribir ciertos factores de crecimiento que van a favorecer la disregulación en el crecimiento y la diferenciación celular, ¿no es cierto? Eh, Se va a tener una mayor biodisponibilidad de factores de crecimiento insulinoides, ¿no? Que van a disminuir o inhibir la apoptosis de las células e incrementar la proliferación de las mismas, y eso favorecer al desarrollo tumoral. Entonces, una persona obesa, digamos, si hablamos a grandes rasgos, es una persona que tiene incrementada la insulina, tiene resistencia a la insulina, tiene disminuida la adiponectina, que es un elemento protector, y tiene incrementadas citocinas proinflamatorias. Y todos estos elementos van a promover la activación de vías de crecimiento, de vías de señalización que favorecen la replicación celular, ¿no? Entonces, y además disminuir o inhibir a ciertas proteínas que pueden inhibir a su vez estas vías de señalización, ¿no? Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta eso, ¿no? Y el marco fisiopatológico por el cual se explica cómo la obesidad, el sobrepeso, incrementa la incidencia de determinadas neoplasias. Entonces, ahí les muestro este cuadrito nuevamente para recalcar y que quede claro, ¿no? La cantidad de enfermedades malignas que están relacionadas con sobrepeso, con obesidad, ¿no? Para que ustedes lo vean. El alcohol es otro elemento que también está asociado a cáncer, al igual que el tabaquismo. El alcohol es metabolizado por la enzima alcohol deshidrogenasa y esta forma un acetaldehído. Y el acetaldehído se une al DNA y también en el DNA forma ductos y genera mutaciones y alteraciones en el marco de lectura del DNA, ¿no? Entonces, hay personas que tienen disminuido o inactivados, tienen algunos polimorfismos que hacen que la enzima que metaboliza este acetaldehído como la aldehído deshidrogenasa, ¿no? No funcione tan bien o no funcione, y estas personas tienen un mayor riesgo o un riesgo incrementado de desarrollar, por ejemplo, cáncer de esófago si es que son alcohólicas, ¿no? Casi 4% de las neoplasias malignas a nivel mundial son atribuidas al alcoholismo, ¿no? Pues ese es otro elemento, ¿no? Entonces, acá, para terminar, les muestro este cuadrito donde les pongo algunos efectos de algunos elementos que favorecen el desarrollo de cáncer y otros efectos que tienen, y otros elementos que tienen un efecto antineoplásico, ¿no? Es un gráfico bastante interesante porque te describe ahí desde que incluso hay una exposición fetal a determinados elementos, cómo estos van eh, promoviendo o favoreciendo que una célula pueda adquirir con el tiempo un fenotipo maligno, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá en los elementos efectos procancerígenos, obviamente, como ven acá, la obesidad, ¿no? La obesidad central, el síndrome metabólico, el exceso de estrógeno, leptina, ¿no? Insulina, ¿no? Elementos como aflatoxina, compuestos nitrosos, aminos heterocíclicas, o la deficiencia de folato, son elementos que pueden favorecer desde el punto de vista nutricional al desarrollo de determinadas neoplasias malignas, ¿no?
Y existen algunos otros elementos que pueden tener efectos anticancerígenos, las dietas ricas en verduras, frutas, que tienen bastante antioxidante, algunas vitaminas, licopenes, vitamina A en caso de cáncer de piel, ¿no? El selenio, flavonoides, isotiazonatos, los folatos, ¿no? Son elementos que pueden más bien tener un efecto protector para la ocurrencia de neoplasias malignas. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, por acá. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, entonces, ¿no sería efectivo? Por ejemplo, había escuchado que para las personas que quieren dejar de fumar, les daban parches o se les ponen los parches o chicles de nicotina para que lo vayan dejando poco a poco. ¿Eso no sirve entonces? No estoy diciendo que no sirve. Lo que estoy diciendo, lo que he dicho es de que la mayoría de personas que yo he conocido que dejó de fumar es porque ha tomado una decisión radical en ese momento, ¿no? Claro, otros efectos sí puedes ayudarlos, obviamente sí va a servir, pero yo creo que la tasa de recaída es mucho mayor, ¿no? Pero sí, definitivamente sí sirve, pero hay que tener un seguimiento adecuado, ¿no? Estar detrás de esas personas, ver que se siga un protocolo bien establecido, ¿no? Lo que les he mencionado más bien es de que la mayoría de gente que yo he conocido que ha dejado de fumar, pacientes inclusive, es porque de un momento a otro tomaron esa decisión y lo dejaron, ¿no? Sin más ni más. O sea, dijeron, a partir de ahora dejo de fumar y se acabó, nunca más voy a fumar. Y tuvieron esa fuerza de voluntad. A eso me refería. Gracias, Entonces, doctor. ok. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, damos por concluida la clase y el capítulo de oncología, ¿ya? Ya la próxima semana,